difíciles por el lenguaje bíblico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Traductores, conseguir una Biblia en francés, sin señalar a nadie. Amén. Pero ya probamos a Paula, y Paula, excelentísima, estaba traduciendo cuando Sarita estaba orando. Amén. Y entonces la teníamos allá en el cuarto de sonido, y ella traduciendo, yo escuchando. Amén. Y entonces, esto se va a poner bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando usted invite a alguien que hable francés, vamos a tener a alguien allá en la cabina de sonido. Pero escuche, todas las personas que entran a la cabina de sonido, si hablan, se escucha. No solamente la traducción, sino si usted llega diciendo, buenos días, ¿cómo están? Lo escuchan todos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la cabina de traducción, en la cabina allí de sonido, vamos a tener solamente a las personas que están ahí para trabajar, porque ellos están conscientes del momento en que están traduciendo. Entonces, si por casualidad usted tiene que entrar, usted entra calladito, amén, y observa si hay traducción. Si no, todo lo que usted diga se va a escuchar. Y yo tengo historias de hermanos que les han dado micrófonos y se les olvida que el micrófono está abierto. Y si le contara, amén, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y si usted está traduciendo también, tiene que saber eso. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Amén. Entonces, vamos a tener mucho cuidado cuando se refiere a la traducción. Es muy, muy importante estar concentrado en lo que estamos haciendo, porque no queremos que las personas que vengan y estén escuchando la traducción, ¿verdad?, después escuchen cosas o en lugar de edificarlos, los vayamos a turbar. Amén. Ok, gloria sea al Señor. ¿Me avisas, Andrés, si ya estamos? Amén. O cuando estemos ya, teníamos un poquito de problemas esta mañana con el sonido, entonces estamos tratando de arreglar ese problema. Este día también, amén, este día también al final del servicio estaremos entregando los recibos, amén, para las personas que estuvieron diezmando durante el año y lo van a poner en su declaración de impuestos. Amén. Entonces pueden pasar a la oficina, nuestra hermana Sonia tiene ya los recibos, van a ser entregados, amén, a fin de que pueda hacer su declaración. Amén. Este día, gloria sea al Señor, quiero compartir algo con ustedes, que este mensaje, surge de una clase bíblica que tuvimos hace poco. Amén. Quiero recordarles a todos los hermanos, los días los días jueves, amén, a las 8:15 estamos teniendo una clase bíblica vía Skype. Amén. O sea, usted la puede escuchar desde su casa. Sin embargo, amén, me enteré algo, y es que Microsoft va a cerrar Skype. Amén. En el mes de mayo, Skype deja de existir y van a estar utilizando Teams. Amén. Así que todo lo que nosotros estamos haciendo a través de los grupos, el grupo de oración lo tenemos a través de Skype, la clase bíblica la tenemos a través de Skype, la vamos a transferir, amén, a Teams. Vamos a estar coordinando eso con los líderes que están llevando la oración, con los hermanos que estamos en el estudio bíblico también, ¿verdad? A fin de que todas las personas puedan seguirse conectando a distancia, amén, a través de Teams. Los hermanos que nos escuchan, que están en otros países y se unen a la clase bíblica también, amén, ya les estamos avisando y vamos a estar coordinando y hablando de eso. En el mes de mayo, Skype deja de existir. Amén. Y bueno, los hombres cambian, los tiempos cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y vamos a meditar en este día, Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas. Gracias porque estamos en este lugar, Señor. Necesitamos, Padre, de ti en esta mañana.
que tu palabra pueda guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Y que nos ayude, Señor, en los tiempos que estamos viviendo, a entender, bendito Dios, el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Los hermanos que nos ven a la distancia, Padre, sea Dios mío en el país que estén, que también ellos puedan recibir tu palabra y entender, bendito Señor, lo que en esta mañana tú quieres comunicarnos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. El tema de esta mañana es bien sencillo. ¿Ven? ¿Por qué ir al templo? ¿Por qué venir al templo? Amén. Y quien hace las preguntas acá en este pasaje de Primera de Reyes 8:27 es Salomón. Y hace estas preguntas, gloria sea al Señor, justamente en el momento, gloria sea al Señor, en que están dedicando el templo. ¿Ve? Si yo le preguntara a usted en esta mañana, ¿por qué hay que venir al templo? ¿Qué me diría? ¿Alguno? ¿Qué lo motivó a usted venir al templo hoy? Y un silencio cubrió la congregación. Ah, por la alabanza. Por venir a ver al que toca el bajo. Ajá. Quería ver al que toca el bajo. Amén. ¿Por qué más? ¿Por qué venir al templo? ¿Perdón? Por venir a la casa del Señor. Amén. Acción de gracias. ¿Qué más? Amén. 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 Por la comunidad, la hermandad, el ser iglesia. Amén. Ahora, un templo, una casa de oración, es un lugar, gloria sea al Señor, que Salomón lo tenía claro. Este lugar no puede contener la grandeza de Dios. ¿Eh? Estemos claros en eso. No es que Dios vive aquí. ¿Eh? Y digo esto cuando a la vez hay muchas personas que nos están viendo de otros países que tienen sus iglesias y asisten a diferentes templos. ¿Amén? Y sabemos, gloria sea al Señor, que mismo los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Dios es demasiado grande para estar encapsulado en un lugar. Dejaría de ser Dios. Porque uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente, que está en todas partes. Entonces, gloria sea al Señor, pero él decía, yo sé que no lo pueden contener y cuánto menos esta casa, cuánto menos este pequeño lugar no pudiese contener a Dios. Pero entonces, ¿por qué ir al templo? ¿Por qué hacer una casa de oración si finalmente Dios está llenando toda la tierra? Algunos ya lo dijeron, porque queremos esa hermandad, porque queremos alabar a Dios, porque queremos ir a la casa de Dios. Yo me recuerdo que cuando en uno de los viajes que visitamos a unos hermanos que ya están en la presencia del Señor en Costa Rica, me dijo el hermano, vamos a ir a la casa de mi padre. Y entonces yo me puse contento y le dije al hermano, wow, voy a conocer a su papá. Y entonces me dice, no, hermano, me dice, es un lugar de retiro, es un campamento que se llama la casa de mi padre. Le dije, es allá en Costa Rica.
Y le digo, ok, gloria sea al Señor. Y entonces le dije yo, no le vaya a descubrir todo esto a Darling. Y entonces llego yo donde Darling y le digo, vamos a ir con el hermano Eric, vamos a ir a la casa de su padre. Y me dice, ok, qué bueno, lo vamos a conocer. Y nos fuimos. Y cuando llegamos a aquel lugar, había un gran portón y un gran terreno. Y le dice Darling al hermano, hermano, ¿y aquí vive su papá? Y nos pusimos a reír los dos. Amén. La casa de mi padre. En la casa, el Señor dijo, ¿verdad? Me voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Esto, lo único que hace es reunir, representar lo que vamos a vivir el día de mañana en la presencia del Señor. ¿Es que va a haber alabanza allá en los cielos, cree usted? Josué, yo creo que allá tendrás vacaciones. Amén. Allá vas a alabar. No sé si te permitirán tocar ahí el teclado o algo. Gloria sea al Señor. Amén. Pero mire, Salomón nos da algunas razones por las cuales hay que ir a la casa de Dios. Hay que ir a la casa del Padre. En su oración dice, Primera de Reyes 8, 31, 32, si alguno pecare contra su prójimo y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, condenando al impío y haciendo, el pasaje dice, recaer sobre él sus propias acciones, y dice, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. En aquel tiempo, ¿para qué tomaban el templo? O llegaban al templo algunas personas cuando había un conflicto entre ambas personas. Amén. Y uno ofendía a otro. Entonces llegaban, amén, delante del Señor, donde cada uno presentaba, por así decirlo, y bajo juramento su querella. ¿Usted ha visto las cortes, por ejemplo? Espero que usted nunca haya estado en corte. O si ha estado en corte, que haya sido por las razones correctas, digamos. ¿Verdad? Pero llega, amén, y le ponen allí la Biblia o le ponen allí, amén, ¿verdad? El libro, y usted pone la mano y usted jura decir la verdad o promete decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Y qué dice? Jura o promete. Amén. Que lo que va a decir es la verdad y hay un juicio. Entonces, gloria sea al Señor, en el antiguo templo se llegaba como para decidir, para juzgar entre uno y el otro. Ahora, el Señor nos dice algo también. Si tú llegas a la casa de Dios y traes tu ofrenda y te recuerdas allí que tu hermano tiene un pleito contigo o tú tienes un pleito con tu hermano, ¿qué dice que hagamos con la ofrenda? ¿Qué tenemos que hacer con la ofrenda? Déjala allí. Pero ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces después ve y presenta tu ofrenda. El templo es un lugar de reconciliación. ¿Por qué yo tengo que ir al templo? Hay personas que, ok, es un ejemplo, ok, es un ejemplo. Vine yo y me enojé con Jorge. Y digo, tengo que ir al templo, pero es que ahí va a estar Jorge. Y yo no quiero ver a Jorge. Es que estoy actuando bien. O llego al templo y lo primero que veo, y ese día Jorge justo está sentado allí donde yo tengo que pasar. Pero en eso veo al otro, hermana, y entonces le estoy dando la espalda a Jorge. No, hermano, el templo es un lugar, gloria sea al Señor, donde tenemos que venir a reconciliarnos. Nunca permita que el enemigo ponga cizaña. ¿Me? La casa de Jehová es el lugar, gloria sea al Señor, donde Salomón oraba y le decía, Señor, si alguno pecare contra su prójimo, si alguno ofendiera a su prójimo y llegare a tu casa y orare
y se presentara delante de ti. Sé tú, Señor, el juez. Hermano, nunca agarre pleito con nadie. Nunca. Número 1, usted es un hijo de Dios. Y número 2, sabe que no es saludable pelearse. ¿A cuánto le gusta pelear aquí? Levante la mano. Ninguno. Usted no es de los que dice, conmigo no se meta porque usted no me conoce. Si usted supiera quién soy yo. Mire, cuando alguien habla así, digo, Señor, yo no les conozco de verdad. Amén. Cuidado. Entonces Salomón oraba y decía, cuando alguien llegue al templo, Padre, y esa persona hubiese pecado y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú escucha desde los cielos, Señor, y actúa. Mire, es bueno cuando usted, si por A o B motivo tiene algún choque, tiene algún roce con alguna persona, porque es muy probable que en algún momento esos casos se den. Pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Venir al templo y traer su causa delante de Dios. Amén. Traiga sus causas delante de Dios. Ponga las personas delante de Dios. Es más, el apóstol dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En cuanto dependa de vosotros. Quiere decir que habrá ocasiones en las que no depende de usted. Pero cuando no depende de usted, usted venga y presente todo eso al Señor en el templo. Amén. ¿Qué otra cosa oraba él? Salomón decía, si tu pueblo Israel fuese derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y te oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa. Mire, porque es importante, hermano, tener templos. Que cuando nosotros vayamos y salgamos a la batalla, y la batalla no está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Muchas veces tú te pones en proyectos, te pones en cosas, pero has pecado contra Dios y las cosas no te salen y no te salen bien. ¿Alguno de ustedes les ha pasado? Es que solo a mí me pasan las cosas, hermano. Te metes en un proyecto, pero sabes que no está bien. Pero te metes en el proyecto y sales derrotado. O te llegan situaciones a tu vida porque sabes que has pecado contra Dios. Muchos de nosotros quizá cuando hemos fallado lo que menos queremos es acercarnos a Dios porque, y es que ahí van a estar los hermanos y si yo fallo y qué van a decir de mí y esto. Hermano, ninguno de nosotros está viviendo para otra persona. Nosotros estamos viviendo para Dios. Y es a Dios a quien nosotros tenemos que darle cuenta siempre. Amén. Y aquí dice, gloria sea a Dios, si fueres derrotado delante de tus enemigos por haber pecado, amén. Pero si te vuelves a Él, si confiesas el nombre de Dios, si suplicas en su casa, Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. No dejes nunca de asistir a tu templo, porque el enemigo te ha derrotado. Al contrario, nosotros mismos, honestamente, levante la mano aquí el que le gusta ir a un hospital. Aparte de Sarita, que le gusta ir al hospital a trabajar. Amén. Pero, ¿a quién le gusta ir a un hospital? Pero ¿cuántos tienen que ir de vez en cuando al hospital? Porque lo necesitamos. Sin embargo, con el templo es diferente. El templo debemos de llegar, gloria al Señor, estando bien o estando mal. Y cuando llegues estando bien, glorifica a Dios. Y cuando llegues estando mal, haz esto, vuélvete a Dios.
confiesa su nombre y ora. Y dice, y cuando te rueguen, Señor, y te supliquen en esta casa, escúchalos. Escúchalos. Dice también, y si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, amén, cuando les afligieres y te rogaren en este lugar. El primero, el pasaje que vimos anteriormente era si el enemigo te derrota, o sea, prójimos, situaciones con otras personas. Aquí, amén, ya está hablando de algo diferente. Aquí está hablando si llega escasez. Si llegan ciertas necesidades a tu vida también por haber pecado, pero si llegan al templo y te ruegan en este lugar y están rogando y confesando tu nombre y se vuelven del pecado cuando los afligieres, las consecuencias del pecado. Cuando te sientas abatido porque las consecuencias de tus malas decisiones, tus malos hechos, cuando tú sientas todo eso, amén, y ruegues en este lugar, Salomón le oraba a Dios, Señor, escúchalos. Escúchalos, Señor. ¿Qué estaba haciendo Salomón? Salomón estaba intercediendo. Este es un lugar de intercesión. Nuestra hermana decía, necesito el calor. ¿Por qué? Porque entre cristianos nos apoyamos, nos levantamos. Amén. Por eso es importante, hermano, llegar al templo. Mira esto, cuando en el país, y aquí tuve que tomar una versión diferente a la Reina Valera porque tenía algunas palabras ahí que de mismo yo dije, ¿y qué quiere decir eso? Pues dice que cuando en el país haya hambre a causa de la sequía o de plagas de hongos, saltamontes o pulgón, o porque el enemigo asedia las ciudades del país o por cualquier calamidad o enfermedad, y llegar el pueblo a clamar, Señor, escúchalos. Sabe que yo pienso, hermano, que los tiempos que estamos viviendo hoy día, todas las decisiones que están tomando algunos gobernantes, todas las decisiones que están tomando, amén, el rumbo que están tomando, ¿verdad? Algunos gobiernos. Estamos en un momento de mucha inestabilidad política, social. Yo me recuerdo, yo llegué aquí a Montreal en octubre de 1981. Algunos de ustedes no habían nacido. Y era un lugar muy, muy tranquilo, pero muy tranquilo. Amén. No se veían las cosas que ahora se ven, no se escuchan las cosas que antes se escuchaban. Esta semana pasada que mataron a un itinerante a golpes en la calle, eso no se veía, no se escuchaba. Y nosotros cada día estamos viviendo momentos más difíciles. Y aquí dice, porque el enemigo asedia las ciudades del país o por cualquier calamidad o enfermedad. Nosotros tenemos, gloria a Jesús, la célula de oración todos los días a las 9 de la noche. Y ahí estamos orando, estamos clamando. Tenemos personas por quienes estamos orando que están luchando contra el cáncer. Tenemos personas, ¿verdad?, que tienen ciertas dificultades y estamos orando por ellos. Hermanos que tienen proyectos también. Y lo hacemos, gloria a Jesús, y nos unimos porque la palabra de Dios dice también, ¿verdad?, donde estén 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, ahí está Dios en medio. Pero ¿qué cuando la comunidad, cuando la iglesia se reúne en el templo? Algunos de ustedes se pierden, se están perdiendo ya. Antes de comenzar cada servicio, estamos orando un rato. Amén. Como congregación. Algunos se lo están perdiendo, lamentablemente. Pero dice acá que cuando la iglesia se reúne en el templo para orar, porque hay hambre
Hay algunos hermanos ahorita, incluso esta semana, ¿verdad? Nos llegaron algunas peticiones de hermanos que no tienen trabajo. ¿Ve? Ya estamos orando por ellos. ¿Por qué? Porque reconocemos la necesidad de la oración. Y cuando nos reunimos en el templo, todavía la oración, ¿verdad?, debería de ser más fuerte, más insistente, porque está toda la congregación orando. La Biblia nos dice que debemos de gozarnos con los que se gozan, debemos de llorar con los que lloran. Pero ¿cómo sé yo si mi hermano está gozando o está llorando si no me reúno y convivo con él en el templo? Amén. Por eso es importante venir al templo también, porque ahí podemos orar juntos. Cuando incluso el extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel venga de un país lejano. Levante la mano el extranjero aquí. ¿Usted ve? Casi todos. Casi todos. Paula dice, yo no soy extranjero. Ahí tenemos algunos que no son extranjeros. Pero ¿qué dice aquí? Mire, Dios siempre pensando en el inmigrante, gloria sea al Señor. La Biblia es un libro, hermano, gloria al Señor, que los inmigrantes somos personajes favoritos de Dios. Amén. Cuando incluso el extranjero que no pertenece a tu pueblo venga y venga de un país lejano, atraído por tu fama. Nuestra hermana que nos visita de Cuba, yo estoy seguro que ella no vino porque sabía que alguno de nosotros estaba aquí. Vino porque vio que era una iglesia donde se adoraba aquel que es grande. Eso es lo que atrae. Cuando usted comienza a hablar de las cosas grandes de Dios y afama a Dios y testifica de Dios y le dice, mira, hermano, llega usted el lunes contento, amén. Llegó cantando Dios de pactos, amén. Y entonces ya usted se queda y dice, oye, está cantando. ¿Y qué estabas cantando? Ah, es que en la iglesia. Oh, vas a la iglesia, sí. Ah, bueno, mira. Un día pueden decirle, y yo puedo ir a la iglesia también contigo. La fama de Dios. Cuando incluso el extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel venga de un país lejano, atraído por tu fama, lo que ese extranjero venga a pedir, lo que él necesite, Señor, escúchalo desde los cielos. ¿Dónde, hermano, dónde sucede todo esto? En el templo. ¿Quién no quiere ir al templo de esta manera? Si en el templo hay intercesión, si en el templo, amén, compartimos con el extranjero. Si en el templo, gloria sea al Señor, amén, podemos ver la gloria de Dios manifestada, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Recibimos su palabra, obtenemos perdón, podemos interceder, gloria sea al Señor. Y es más, mire esto. Cuando tu pueblo salga a luchar contra el enemigo, siguiendo tus órdenes, y ore al Señor vuelto hacia la ciudad que has elegido y al templo, escucha desde el cielo sus plegarias y súplicas y hazles justicia. Cuando el pueblo salga a pelear, siguiendo sus órdenes. La Biblia nos dice, hermano, encomienda a Jehová tu camino. Antes de usted hacer cualquier cosa, usted debería de venir al templo y decirle, Señor, quiero emprender este proyecto. Señor, quiero emprender este viaje. Señor, quisiera, y aquí dice, y salga a luchar contra el enemigo. Señor, quisiera ir a predicar tu palabra. Quisiera ir a las misiones. Quisiera comenzar. Tenemos por ahí algunas cosas, gloria sea al Señor, que están en efervescencia para comenzarse en el templo. Por ejemplo, la traducción que le estoy hablando. Si usted viene y dice, Señor, yo quisiera
ser uno de esos traductores. Preséntele esa petición a Dios. Tal vez usted diría, ay Señor, yo quisiera ir a predicar tu palabra, pero no tengo dinero. Y el Señor nos trae aquí a la iglesia personas que hablan otro idioma. Amén. Imagínense, ¿cuántos de ustedes han tenido dificultad para aprender francés? Levanten la mano. ¿Ha tenido dificultad para aprender francés? Ahora, y si usted se imagina que si Dios le dice, te mando de misionero a Francia, ¿qué haría usted? ¿Iba a ir a predicar en español? No. Yo conocí una hermana, ella era de Puerto Rico, pero había algo que no le gustaba, las tortillas. No le gustaban las tortillas. Tortillas de maíz. No le gustaban. ¿Y sabe a dónde Dios la mandó de misionera un tiempo? A México. Vivían en Los Ángeles y sintieron el llamado de ir a abrir una iglesia a Tijuana. Y abrieron la iglesia en Tijuana. Y la invitaron a almorzar. ¿Y qué había en la mesa? ¿Y qué hizo? Señor, gracias por estos alimentos. Bienvenida a las tortillas. ¿Por amor a qué? A la obra. Por eso es importante cuando tu pueblo salga a luchar contra el enemigo y siguiendo tus órdenes y ore, en este caso vuelto al templo, aunque esté en el campo de batalla, ora en dirección al templo y encomienda a Dios tu camino. Si estás lejos, pero si estás cerca, ven al templo y preséntale tus proyectos a Dios. Y Salomón, recuerde, lo que está haciendo es, Dios, cuando el pueblo llegue al templo y ore, escúchalos, respóndeles, concédeles, Señor, mira, si van a la batalla contra el enemigo, siguiendo, Señor, tus órdenes, van porque tú los envías, van, Señor, porque quieren servirte. Cuando oren, vuelto hacia la ciudad que has elegido y al templo, escucha, Señor. Y cuando pequen contra ti, pues nadie está libre de pecado, dijo Salomón. Y aquí yo no puse todo el pasaje, pero quiero hacerle referencia a esto. Lo que dice acá es, y puede leerlo usted en su casa, y lo invito a que lea toda esa dedicación. Dice, y cuando pequen contra ti, pues nadie está libre de pecado. Y añade, y sean llevados cautivos. Y en la tierra donde se hallaren, te clamaren orando en dirección del templo, escúchalos. Y quiero decirle que hubo un hombre llamado Daniel. ¿Ha escuchado de Daniel? ¿Sí? Daniel fue llevado cautivo, amén, por los babilonios. Y allá en Babilonia él oraba siempre en dirección al templo. Y dice que en un momento dado, él se puso a leer las escrituras. Y Dios le había dado mucho entendimiento de las escrituras. Y leyó que conforme a la profecía que Jeremías había dado, los 70 años de cautiverio se habían cumplido. Y él oró. Y dijo, Señor, hemos pecado. Hemos hecho iniquidad. ¿Sabe? Él no lo había hecho. Lo había hecho su generación anterior. Él apenas estaba en formación. Pero los pecados que llevaron al cautiverio fueron los pecados de aquellos reyes, de aquellos gobernantes. Ahora él estaba experimentando las consecuencias del pecado
de aquel gobierno en el que él vivía. Y ahora él decía, Señor, pero el tiempo se ha cumplido y es tiempo de que volvamos. Y Dios comenzó a hablarle y Dios comenzó a manifestarle y tuvo revelaciones y tuvo visiones. Y es imposible estudiar el libro de Apocalipsis sin referirse a todo lo que vio y vivió Daniel. Es imposible. Esos dos libros están ligados. Cuando usted lee Apocalipsis, inmediatamente se da cuenta que hace referencia al libro de Daniel. El libro de Daniel es prácticamente un libro apocalíptico en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo llegó él a recibir toda esa revelación y todas esas visiones y a vivir en Babilonia? Todo lo que alcanzó a entender de Dios, sino escudriñando las Escrituras y orando. Y no orando hacia cualquier lugar, sino orando hacia el templo. Repito, los tiempos, hermanos, en que nosotros estamos viviendo hoy en día son tiempos bien inestables. Dentro de poco, gloria sea al Señor, si la situación sigue el curso que está llevando, amén, es probable que nuestro gobierno, Canadá, amén, un lugar donde Dios nos ha traído y nos ha bendecido, amén, puede entrar en un tiempo difícil. Y yo creo que es muy probable que así sea. Pero todo lo que pueda suceder y todo lo que vaya a suceder, amén, debe de ser algo que nos motive a cada uno de nosotros a acercarnos a buscar más a Dios en el templo, en la casa de Dios, donde podamos apoyarnos los unos a los otros, donde podamos animarnos los unos a los otros. Daniel, dice la Biblia, hermano, que comenzó a orar, a interceder y a clamar por el pueblo, porque estaba recibiendo la revelación de Dios de las cosas que habrían de venir, conforme ya estaban escritas. ¿Y dónde podemos nosotros alcanzar a conocer más y más de la palabra de Dios, si no es asistiendo y buscando a Dios en el templo? ¿Amén? Cuando usted escuche de un estudio bíblico, cuando usted escuche de una enseñanza, traiga a sus niños a la escuela bíblica. Amén. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos enseña, instruye al niño en su carrera para que cuando sea viejo no se aparte. ¿Amén? Deberíamos de acercarnos siempre al templo, gloria sea al Señor. Y dice aquí, y cuando pequen contra ti, pues nadie está libre de pecado. Bueno, Señor, yo sé, yo puedo arrodillarme en cualquier lugar y pedirte perdón y Dios me perdona. Amén. Pero no hay como llegar al templo, a adorar a Dios, a buscar a Dios, habiéndonos primero reconciliado con Él. Cuando nosotros, hermanos, lleguemos al templo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Orar a Dios. Orar a Dios y darle gracias. Gracias, Señor, porque estoy en tu casa. Si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han ido a visitar a alguien? Amén. Y llega a la casa y no saluda al anfitrión. Y no saluda al que lo recibe. ¿Alguno? Recuerde la última vez que llegó a visitar a alguien. ¿Es que usted saludó a los que viven en la casa? ¿O no? Es lo primero que hacemos. Llega la persona que nos abre la puerta y usted entra como si nada. ¿Alguno ha hecho eso? ¿Ve? Bueno, cuando llegamos a la iglesia, cuando venimos al templo, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros también? Señor, gracias porque estoy en tu casa.
Gracias, Señor, porque a pesar de los problemas, de las luchas, gracias, Señor, porque a pesar del calor que está haciendo allá afuera, esta mañana estoy aquí en el templo. Gracias, Señor, porque puedo llegar y perdóname todo lo que haya pecado contra ti, Señor. Y ya entonces después nos ponemos y vamos a adorar a Dios y vamos a cantarle a Dios. Y ya luego vamos a saludar a los hermanos. Ahora, había algo bien importante, amén, que el templo estaba dividido de tal manera que el lugar santísimo estaba separado. Y el lugar santísimo solo podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote. Todo el resto del pueblo no podía entrar. O sea, ir al templo, pero no llegar a ver lo más interesante, no tener acceso a lo más importante del templo, también era un problema. Yo me recuerdo que cuando fuimos con mi esposa, con Darling, a un viaje, estábamos celebrando nuestro 25 aniversario de matrimonio. Amén. Y fuimos a España y fuimos a Madrid y entonces íbamos a la Plaza Mayor. Yo contento, wow, a ver esos edificios. Y cuando llego, el edificio de la Plaza Mayor, el grandísimo que está allí, estaba en construcción. ¿Y sabe qué habían hecho? Habían puesto como una gran lona, una tela, con el dibujo de lo que hay atrás. O sea, llegar a ver un edificio y lo que encuentras es una foto. Llegar al templo y no tener acceso a lo más grande que hay en el templo. Eso es como cuando usted va, en otro viaje que hicimos, me recuerdo, fuimos a la isla de Prince Edward y allí hacen un sorbete propio de la isla. Cow's Ice Cream, el sorbete de la vaca le llaman. Hermano, y llegamos y todo famoso ese sorbete y tiene que probar ese sorbete y nos venimos sin probarlo. Una amiga cuando me dijo que iba a ir a esa isla, le dije, no dejes de probar ese sorbete. Yo me vine sin probarlo, pero tú no hagas eso. Y me vino diciendo, qué bueno que me lo dijiste, vieras qué sabroso. Y yo todavía más lamentándome no haberlo probado. Llegar al templo y salir sin haber encontrado a Dios en el templo es como, usted va a decir al pastor, está pensando mucho en comida, pero es como una tarta de manzanas sin manzanas. Amén. Llegar al templo sin haber sentido la presencia de Dios. Llegar al templo, hermano, y salir sin haberse reconciliado con Dios. Llegar al templo y salir con las mismas cargas que trajiste. No tiene sentido. Y por eso fue que Mateo capítulo 27 versículo 51 nos dice que cuando Jesús murió, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué? Porque al romperse ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, le daba acceso a todos los sacerdotes a poder llegar hasta el lugar más santo. Y justo cuando estaban cantando Dios de pactos, amén, yo decía, wow, qué lindo ha de haber sido el poder llegar a la presencia de Dios en el antiguo templo. Mas sin embargo, Jesús hizo algo más grande todavía. Cuando rompe y rasga ese velo,
nos da la oportunidad a que tú tengas un encuentro directo con Dios. Cuando asistas al templo, no te vayas sin haber orado de la manera que Salomón decía que había que orar. Dejando todo acá. Y no importa si hay hambre, no importa si hay plagas, no importa si hay problemas, no importa si hay guerras, no importa lo que esté a tu alrededor, no importa. Lo importante es que Dios está en este lugar y quiere tener ¿qué diría yo? Un encuentro. Tú y Dios. ¿Y qué mejor lugar sino en la casa de Dios? Y de la casa de Dios puede salir transformado. Después de que vamos a visitar algunos lugares, todavía quedamos allí con las fotos, quedamos con la alegría de haber estado en esos lugares. Y después cuando pasan allí, mire, estos días estaba viendo un video y decía las mejores ciudades a conocer en Canadá. Y de repente dicen la ciudad de Quebec. Y comienzan a presentar paisajes de Quebec. Y de repente pasaron uno que dije yo, hey, momento, eso no es Quebec. Yo viví 4 años en Quebec. Yo conozco Quebec. Y estaban pasando y decían que era Quebec y estaban pasando y había un gran reloj y una gran rueda. Era el viejo Montreal. Y dije yo, le están dando gato por liebre a la gente. Porque no conocen. Porque no saben. Por eso es que mucha gente, hermano, hoy en día le puede enseñar cualquier doctrina muchas veces. Porque no conocemos. Y por eso es importante asistir a los templos donde se enseña la palabra de Dios. Para que nadie le diga, y esto es Dios. Pero cuando usted ha vivido la experiencia con Dios, cuando usted ha tenido ese encuentro con Dios, cuando usted conoce la palabra de Dios, nadie puede venirle con cualquier cosa. Por eso es importante estar cerca también del templo, porque es el lugar donde se enseña la palabra de Dios. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos recuerdas la importancia de reunirnos, de congregarnos. Y primero, Señor, te quiero pedir por los hermanos que nos están viendo a la distancia, para que tú los bendigas, para que tú los guardes, para que ahí donde están puedan recibir bendición. Esperando, Señor, que tu Espíritu, además de bendecirlos y poder compartir tu palabra a través de las redes, también ellos puedan encaminarse a un templo. También ellos puedan recibir el calor de una congregación, el estrechar una mano, el adorarte en el templo. Porque grandes cosas haces tú en tus casas. Que como oraba Salomón, que cuando pequen, que cuando salgan a la lucha, tú puedas estar ahí con ellos. Tú puedas bendecirlos. Que cuando el extranjero llegue, que cuando el país esté atravesando hambre, que cuando se cerraren los cielos, que tú escuches sus oraciones. Oro desde el templo por ellos, para que tú los bendigas, los levantes. Mira, Señor, aleluya, los problemas que puedan estar atravesando, las enfermedades que puedan estar sufriendo, sánalos.
Ayúdalos, fortalécelos. Intercedemos desde tu casa por aquellos que en este día no han podido estar acá o en sus templos respectivos, para que tú los bendigas. Bendícelos, Señor, en la distancia. Amén.